Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando el tema planteo de ecuaciones. Veremos dos ejercicios donde podemos observar o podemos descifrar el proceso de este tipo de ejercicios, para resolver este tipo de ejercicios. Empezaremos con la identificación de las variables, luego el planteamiento de las ecuaciones, posteriormente la resolución por los métodos ya aprendidos, los 4 métodos que serían igualación, sustitución o reducción, método de Cramer, y luego haciendo la respectiva comprobación. Esperamos que sea de bendición y de provecho esta tutoría. Éxitos y adelante. Queridos estudiantes, hoy estaremos revisando en este video tutorial la resolución de problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales. Usted puede revisar esto en su página 191 del libro, en la sección de talleres. Vamos a realizar dos ejercicios. El primero dice así: un rectángulo tiene un perímetro de 18 centímetros y su base es de 3 centímetros mayor que su altura, ¿verdad? La pregunta: ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Bien, como ya hemos enseñado en este tipo de ejercicios, lo que debemos hacer es leer el ejercicio primeramente, el enunciado, cuantas veces sean necesarias para poder entender lo que me están dando como datos y también lo que yo debo encontrar. En este caso, sí, nos vamos a basar haciendo un diagrama, una gráfica, porque aquí dice un rectángulo, ¿sí? Entonces dibujamos el rectángulo y seguimos leyendo. Dice, tiene un perímetro de 18 centímetros. Entonces vamos a anotar ese detalle que es importante. Obviamente que sí, lo vamos a anotar, ¿sí? Aquí. Perímetro, vamos a poner P de perímetro, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más ahí. El perímetro lo vamos a designar como P, ¿sí? Va a ser igual entonces a 18 centímetros, ¿ok? 18 centímetros, perfecto. Y dice, y su base, o sea, la base del rectángulo es 3 centímetros mayor que su altura. Bien, pregunta: ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Perfecto. Entonces, primero debemos anotar los datos correspondientes en el gráfico que tengo, en el rectángulo, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos correspondientes? Los que me interesan, ¿verdad? Aquí dice que la base, digamos, esta base es este lado de aquí, esta es la base, ¿sí? La parte de aquí abajo del rectángulo, ¿sí? Dice que es 3 centímetros más que su altura. Entonces la altura es este segmento de recta, este lado de aquí, esta es la altura, que va desde una base, la base inferior, hasta la base superior. Esta es la altura, este lado vertical que está aquí. Bien, entonces vamos a ponerle, como no lo conocemos, le vamos a dar la variable X, ¿verdad? Variable incógnita X, no conozco la altura. Luego tengo la base, y la base me dice que es 3 centímetros mayor que la altura, es decir, la altura más 3 centímetros, es decir, X más 3. Bien, ya tengo ahí representado matemáticamente o algebraicamente los datos que me da el ejercicio. Me pide calcular las dimensiones del rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Todos sus lados, es decir, los dos lados verticales y los dos lados horizontales. Bien, ahora me voy al dato que me han dado en primera instancia, que es el perímetro. El perímetro me dice que es igual a 18 centímetros. Yo recuerdo que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿verdad? El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, este lado de aquí también valdría X, porque es la misma dimensión, y el lado de acá arriba, el vertical, esta base superior, también es X más 3.
Debo sumar todos esos lados y voy a encontrar el perímetro, ¿sí? Aunque ya el perímetro me lo dan, entonces voy a colocar aquí, en vez de perímetro, el valor que me han dado, 18, ¿sí? Entonces 18 va a ser igual a x más 3, ¿sí? Más x otra vez y más x más 3. Es decir, todos sus lados tengo que sumarlos, las dimensiones de todos sus lados. Resulta que en este momento los tengo en forma de ecuación. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de la altura ni el valor de la base. Lo que sí me dicen en el ejercicio es que la base es 3 centímetros más o mayor que la altura. Bien, ahora sí voy a sumar primeramente estos datos que ya tengo aquí en forma algebraica, es decir, voy a sumar x más x más x más x, es decir, 4x, ¿sí? Una x más una x, 2x, más una x, 3x, y más una x más 4x. Y también debo sumar los números, 3 más 3. 3 más 3 es 6, ¿verdad? Entonces yo tengo 4x más 6. Ahora sí, tengo una ecuación con una sola incógnita. La incógnita es x. Voy a hacer un cambio de términos para poder despejar luego el valor o encontrar el valor de x. 4x más 6 igual a 18. Bien. Listo. Ahí ya tengo la x del lado izquierdo. Ahora, para eliminar el 6, debo, ¿sí?, restar 6 de un lado y restar 6 del otro lado. Lo mismo que hago de un lado, lo hago en el otro lado. Y para eliminar el 4, es decir, simplificar el 4, divido para 4 de un lado y también divido para 4 del otro lado. Le he puesto con bolígrafo rojo o con tinta roja, ¿sí?, para que usted observe el artificio o los dos artificios que hemos utilizado. ¿Cuáles son estos? Eliminar el 6 del lado izquierdo, también eliminar el 4 del lado izquierdo. ¿Cómo lo puedo hacer? El 6, como el 6 está sumando o está con signo positivo, tengo que restar o adicionar el opuesto, es decir, con signo negativo. 6 positivos menos 6 negativos se anularían. Y el 4 que está al lado de la x se simplifica con el 4 que está en el denominador. En ese momento ya me quedaría solo la letra x. En el otro lado tengo que colocar los mismos valores que puse en el lado izquierdo. Es decir, menos 6 y dividirlo para 4. Bien, aquí ya me queda solamente x, ¿sí? Y luego tengo que restar 18 menos 6, me da 12. Y eso tengo que dividirlo para 4, lo que me da un total o un valor de x igual 12 dividido para 4, x igual a 3. Bien, x igual a 3. Como ya tengo el valor de x, que lo he calculado mediante la resolución de esta ecuación, puedo sustituir, ya encontré las dimensiones. ¿Por qué? Porque me quedaría que la altura sería igual a 3 centímetros. ¿Sí? Y que la base, o las bases cada una valdrían, x más 3 sería 3 más 3, 6 centímetros. ¿Sí? Si nosotros sumamos 3 más 6 me da 9, más 3 más 6 más 9, 9 más 9 me da 18, el perímetro. Entonces estaríamos confirmando que esos datos están bien calculados. Aparte de que la base dice que es 3 centímetros mayor que la altura. Como vemos aquí, la altura es de 3 centímetros, la base 3 centímetros más, debería ser 6 centímetros, y efectivamente es el resultado que hemos encontrado. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuevamente, repetimos, debemos leer y releer el ejercicio, el enunciado, hasta que esté comprendido qué es lo que debo realizar.
Y siempre, cuando se pueda o cuando se necesite, debemos hacer una gráfica. En este caso, un polígono que se llama rectángulo, un cuadrilátero, ¿sí? Tener en consideración qué es el perímetro, saber qué es la base, saber qué es la altura, para poder, según los datos que me dan en el enunciado, poder reemplazar y sustituir los valores y luego encontrar las incógnitas, es decir, lo que me están pidiendo. Como aquí me dice cuáles son las dimensiones del rectángulo, entonces las dimensiones del rectángulo son 3 centímetros de altura y 6 centímetros de base. Esa sería la respuesta. 3 centímetros de altura y 6 centímetros de base. 3 centímetros de altura y 6 centímetros de base. Listo. En ese momento he respondido la pregunta adecuadamente, ¿sí? Entonces, 3 centímetros de altura y 6 centímetros de base. Las dimensiones son 3 centímetros de altura y 6 centímetros de base. Ok, ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio, ¿sí? Otro enunciado y ver cómo lo tenemos que resolver. Hacemos un alto, un stop a la transmisión de este video tutorial para indicarles que los deberes correspondientes a este tema que estamos revisando los va a encontrar en la plataforma institucional por medio de un archivo en PDF. Usted tendrá que desarrollarlo a mano en hojitas de cuadrículas, luego archivarlos en el portafolio en la materia de matemáticas, obviamente, y posteriormente lo estaremos receptando para su respectiva calificación. Adelante y éxitos. Ahora tenemos otro ejercicio del mismo taller de la página 191. Estamos revisando el tema resolución de problemas que involucran sistemas de ecuaciones. Bien, aquí tenemos el enunciado. Dice, el perímetro de un rectángulo es 64 centímetros y la diferencia entre las medidas de la base y la altura es de 6 centímetros. Nos piden calcular las dimensiones de dicho rectángulo, similar al ejercicio anterior, ¿verdad? Nos dan nuevamente el perímetro, vamos a colocar ese dato que es importante, el perímetro P es igual a 64 centímetros. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de todos esos lados del rectángulo me tiene que dar 64 centímetros, ¿ok? 64 centímetros. Recordemos que el rectángulo tiene dos bases y dos alturas, es decir, base inferior, base superior, altura izquierda, altura derecha. ¿Cuál es la base? Lados horizontales y las alturas son los lados verticales. Correcto. Vamos a basarnos en la información que nos da el ejercicio. Dice, el perímetro de un rectángulo es de 64 centímetros y la diferencia, mire lo que dice, la diferencia entre las medidas de la base y la altura es de 6 centímetros. Nos piden calcular las dimensiones de dicho rectángulo. Bien, primeramente ya hemos representado o colocado el dato del perímetro. El perímetro es 64 centímetros. Ahora vamos con el resto de la información. Dice, la diferencia entre las medidas, es decir, entre la base y la altura, es de 6 centímetros. Como no conozco ninguna de las dos, no conozco porque realmente no me dan los datos, solo me dicen eso, a la altura la vamos a llamar X, le vamos a dar el valor de la variable X, y a la base variable Y. ¿Verdad? Ya tenemos, porque son distintas dimensiones, distintos valores, ¿verdad? Distintos segmentos de recta del rectángulo. Entonces, X sería la altura, la vertical, y Y sería la base, la horizontal. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, la diferencia entre las medidas de la base y la altura es de 6 centímetros. Entonces vamos a poner aquí Y menos X, ¿sí? A ver, perdón, aquí no. X, la altura, menos la base,
va a ser igual a 6. ¿Listo? ¿Por qué coloco así? Porque aquí me dice que la diferencia entre la base y la altura es de 6. Entonces, como la altura es x, la base es y, pongo x menos y igual a 6. ¿Sí? Bien, porque es una diferencia. ¿Sí? Una diferencia significa una resta. Entonces aquí tengo x menos y, la altura menos la base es igual a 6. Porque aquí dice 6 centímetros. Bien, ahora, vámonos de nuevo al perímetro. El perímetro es igual a 64 centímetros, ¿verdad? Pero el perímetro es la suma de sus lados, ¿verdad? La suma de sus lados. Bien, entonces yo aquí tengo que sumar. El perímetro es igual a x más y de nuevo más x más y. ¿Por qué? Porque esos son los lados, ¿sí? Tanto las alturas como las bases del rectángulo. Bien, y sumando esos valores o esas alturas y bases me va a dar 64. Bien, voy a seguir realizando las operaciones indicadas. Ya los tengo en forma algebraica, ¿verdad? Lenguaje algebraico, ¿sí? X más x sería 2x, ¿sí? Más y, hasta y más y sería 2y. ¿Sí? Repito, x más x, 2x, y más y, 2y. Entonces resulta que ahora tengo 2x más 2y igual a 64. Tengo una ecuación ahí. Y tengo la ecuación de arriba, que es esta, x menos y igual a 6. Ahora, puedo realizarla por el método de ¿qué? El método de igualación, ¿sí? Y de sustitución. Por ejemplo, aquí yo puedo despejar x de esta ecuación de aquí, de esta ecuación que tengo de x menos y igual a 6. Si despejo x aquí, ¿cómo despejo x? Vamos a despejarla aquí al ladito, ¿sí? Vamos a despejar x aquí. Entonces tengo x menos y, ¿sí? Ese y tengo que desaparecerlo de este lado, voy a poner más y, ¿verdad? Más y, ¿sí? Listo. Y luego voy a hacer, ¿sí? Va a quedar igual, ¿sí? Igual. Del lado derecho tengo 6, ¿sí? Y también voy a sumarle y. ¿Sí? Voy a sumarle y. Perfecto. Entonces yo tengo aquí ya cómo despejar y. ¿Por qué? Tengo que eliminar y de este lado izquierdo y como está negativo, pongo el opuesto que es positivo. Entonces elimino y me quedaría solo valor de x del lado izquierdo. Entonces quedaría x es igual a 6 más y, o y más 6, que es lo mismo. 6 más y. ¿Listo? ¿Y de qué me sirve esto? Pues ya le vamos a explicar que eso le va a servir para, ¿sí?, poder encontrar el otro valor, ¿sí? Listo. Bien, entonces, ya tengo x despejada, la voy a sustituir en la ecuación de aquí, en esta. ¿Sí? Entonces quedamos 64, que es el perímetro, va a ser igual a 2, y en vez de x voy a poner este valor, 6 más y, en un paréntesis, 6 más y, ¿sí? Y más 2y. Bien, una vez que ya tengo sustituido ese valor de x en la ecuación 2, entonces ya puedo ahora, ¿sí?, seguir resolviendo las operaciones indicadas y encontrar el valor de y. Bien, sigo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente hacer lo que nos indique el ejercicio. Tengo que multiplicar este 2 por el 6 y por la y. Entonces, 2 por 6 es 12, ¿sí? Más 2 por y es 2y, ¿sí? Más 2y. Listo, más 2y. Reduzco términos semejantes, ¿sí? Vamos a
a hacer un poquito la pizarra. Reduzco términos semejantes y ¿qué me queda? Me queda 64, ¿sí? Es igual a 12 más, y aquí tengo términos semejantes, y y serían 2y más 2y, serían 4y, ¿sí? 4y. Ahora ya tengo solamente que despejar el valor de y, ¿sí? Para encontrar su medida. Entonces tengo que hacer una transposición de términos, es decir, cambiar de lado todo, ¿sí? El 4y más 12 quedaría del lado izquierdo y el 64 del lado derecho. Bien. 4y más 12 igual a 64. Bien. Ahora vamos a eliminar este 12. Ese 12 lo eliminamos con el opuesto, que en vez de más debería ser menos, ¿sí? Menos 12. Y este 4 que está multiplicando con la y, lo puedo eliminar con el 4 en el denominador, ¿sí? Lo mismo hago acá, menos 12, ¿sí? Sobre 4. Perfecto. Listo, ahí está. Bien, continuamos, ¿sí? Continuamos con el ejercicio. Ahora vamos a simplificar todo lo que tengamos que simplificar de la izquierda. El 4 con el 4, el 12 con el 12. Me va a quedar y. Del lado izquierdo me va a quedar y, ¿sí? Y solita. Y me va a quedar entonces igual a que, veamos en el otro lado, simplifico. Aquí 64 menos 12 es, ¿sí? 64 menos 12 igual a 52. 52, ¿sí? Dividido para 4. Y eso va a dar igual a 13. Ya tengo una medida, la medida de la base. Y igual a 13. Entonces la medida de la base va a ser 13. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago para calcular la medida de la altura? Simplemente sustituyo este valor de 13 en esta ecuación de aquí, en la ecuación 1. ¿Sí? En esta. Entonces, vamos a sustituir y igual a 13 en esta ecuación. Yo tengo x menos 13 igual a 6. Bien, aquí vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar o a agregar el 13 positivo, ¿sí? Aquí más 13, ¿sí? Igual, quedaría igual a 6, ¿sí? Porque aquí está el valor de 6, ¿verdad? Este es 6. 6. Y como sumé el 13 en el lado izquierdo, voy a tener que sumar el 13 también en el lado derecho. Si no, estaría alterando la ecuación. Entonces tengo 6 más 13. Listo. Simplifico. Negativo con positivo se me eliminan y quedaría solamente, ¿cuánto? X. Igual a quién? 6 más 13 me da 19. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya encontré el valor de la altura, porque x representa la altura. Entonces tengo el valor de x igual a 19, ¿sí? X igual a 19, altura igual a 19, ¿verdad? Y igual a 13. ¿Y qué es? La base. Bien, entonces he encontrado los valores o las dimensiones del rectángulo, ¿sí? 19 y 13 centímetros cada uno, ¿verdad? Centímetros. Vamos a una vez más leer el ejercicio. Y dice: el perímetro de un rectángulo es 64 centímetros. La diferencia entre las medidas de la base y la altura es de 6 centímetros. ¿Sí? La gráfica, si usted se da cuenta, la gráfica no refleja la realidad. Vamos a
Vamos a corregir esta gráfica, vamos a ver si la podemos corregir, sí la podemos corregir. Y así sería, ¿verdad? Porque la altura resulta que es mayor que la base. Entonces, la altura sería 19, la base sería 13. Así más o menos quedaría ahí. ¿Sí? Bueno, parece un cuadrado, pero bueno, ahí. ¿Sí? La altura va a ser mayor que la base. Ahora, sumemos los valores para confirmar de que sumando los valores de los lados del rectángulo me va a dar 64 el perímetro. Entonces sería 19 más 13 más 13, 64. Entonces está bien realizado el ejercicio. Bien, entonces recordándoles que siempre debemos leer minuciosamente o las veces que sea necesaria el planteamiento del ejercicio, luego hacemos alguna representación si es necesario, luego planteamos las ecuaciones y luego resolvemos y comprobamos. Entonces hemos comprobado sí que en los dos casos, en los dos ejercicios que hemos hecho, nos sale bien el resultado del perímetro. Listo, entonces podemos decir que las medidas son 19 centímetros altura y 13 centímetros la base. Bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tutorial de ecuaciones, de sistema de ecuaciones por medio de planteo de ecuaciones. Bendiciones, adelante con sus estudios.